Buenas noches, sean ustedes bienvenidos nuevamente a Cáncer de Mama México. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros. Mi nombre es Olga García Montero, soy psicóloga, tengo una especialidad en tanatología. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el duelo. El duelo hablamos mucho de él y de repente como que sí lo entendemos y no, tiene diferentes connotaciones. Pero para empezar vamos a ver algo que es importante. A lo largo de nuestra vida, todos vamos teniendo diferentes pérdidas. Tenemos pérdidas económicas a veces, pérdidas del trabajo. Pensamos que el trabajo lo tenemos seguro y cuando nos dan la sorpresa de que, ¿qué crees? Hay recorte de personal, pues ya cambia la situación, ya no es lo mismo. Cuando perdemos amistades, cuando nos divorciamos, hay un divorcio, pérdida de la salud y lo que es la pérdida inevitable y a la que todos tenemos que llegar tarde que temprano, que es a la de la muerte. ¿Sí? Esas son algunas de las pérdidas que tenemos, más, menos, pero todos tenemos pérdidas a lo largo de la vida. Entonces es importante que entendamos que la pérdida es parte de lo que vamos desarrollando. El proceso de duelo implica la elaboración de esa pérdida que vamos llevando. Necesariamente todos en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir una pérdida, como les mencioné. ¿De qué tipo? De todos. Puede ser que de todas, puede ser que de algunas. Entonces, así suele ser. Incluso ahorita que les comento, por ejemplo, decimos del trabajo, ¿no? Pues, a no ser que yo tenga una empresa, soy el dueño, pero ahorita, por ejemplo, con lo del COVID y todo esto, ¿cuántas empresas no han cerrado? Entonces, pues también hay un proceso de duelo. Y en este caso, si de esa empresa dependen más familias, pues imagínense la responsabilidad y lo que puede sentir el dueño, ¿no? Su trabajo, su esfuerzo se va pues al caño, perdón por la expresión. Se puede definir el duelo como los sentimientos, reacciones y cambios que ocurren durante el proceso de cicatrización de una herida. El duelo es una herida que vamos a tener. Una pérdida nos provoca una herida. Entonces, cuando esta herida cicatriza es cuando elaboramos ya el duelo. Cuando ese duelo, cuando perdemos a alguien o perdemos la salud, porque también cuando perdemos la salud nos cuesta mucho trabajo aceptarlo y sobre todo cuando es una enfermedad grave o delicada, ¿no? Entonces, y en este caso, por ejemplo, hablar de cáncer es un duelo incierto, porque es una enfermedad incierta, no sabemos hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Aunque en muchas ocasiones nos lleva a la cura, también hay ocasiones en que no nos lleva a ella, ¿no? Entonces, esta cicatrización o esta herida no es como en el dedo, ¿no? Me corté ya. Esta herida es en la psique, en el alma, en la mente, en nuestro entendimiento. Entonces, ahí es donde esto debemos de hacerlo. Y este proceso se debe de vivir de manera natural, lo debemos de vivir dignamente también nosotros, como dolientes, como personas que hemos tenido alguna pérdida. Hay que vivirlo de una manera digna, sin autoflagelaciones. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema, espero que lo hayan visto, de hacer lo que se tiene que hacer? ¿Sí? Haz tu mayor esfuerzo. Pues cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo y hacemos las cosas bien, no tenemos por qué sentir culpas ni remordimientos ni nada por el estilo. A eso se refiere un poquito de que no tengamos la idea o la situación de vivir un duelo ahí todos autoflagelados y sufriendo mucho. Efectivamente se sufre, efectivamente se duele, pero también es importante que nosotros lo vivamos con toda la dignidad y sin estarnos flagelando ni dañándonos, ni con actitudes masoquistas. Es que se hubiera hecho, se hubiera ido, se hubiera nada, ¿no? Ahí ya no hay más. Es un proceso muy doloroso, como les había comentado, y esta pérdida nos tiene que llevar a adaptarnos a la nueva etapa que estamos viviendo, ya sea la enfermedad, ya sea la pérdida. Tenemos que adaptarnos a esto que estamos viviendo y para esta adaptación tenemos que desarrollar o que llevar a cabo diferentes procesos. El duelo, hay autores que nos dan N cantidad, hay quien dice que son 5 etapas, 6 etapas, 7 etapas. Yo les voy a hablar las etapas que considera Elizabeth Kubler-Ross, que es una tanatóloga que trabajó mucho con gente que estaba en fase terminal, gente que estaba ya por trascender a otro plano.
Entonces, aquí es importante que veamos esta parte y como yo les digo, ella me agrada, esa autora, tiene las etapas, bueno, me encantan sus libros, ¿para qué les miento, no? Entonces, esto sí me gusta y creo que es la parte más importante y la autora que desde mi punto de vista se acerca más a lo que es la etapa, el proceso de duelo, las fases de duelo. ¿Sí? Aquí nos comenta Gaby, exactamente, eso es un proceso muy fuerte y duele mucho. Así es, efectivamente. Y la primera etapa del duelo que maneja Elizabeth es la negación. Aquí en esta negación es un mecanismo de defensa el cual utilizamos para no enterarnos, no darnos cuenta de lo que está pasando. Es una manera de decir, no es cierto, no pasa nada, no me voy, esto se va a solucionar, no existe. Incluso también cuando tenemos una pérdida, de repente decimos, no, es que no puede estar muerto, no puede haberse ido. Y yo les voy a compartir, de hecho yo les voy a compartir una vivencia. Yo tenía aproximadamente 15, 16 años cuando mi abuela materna, que para mí fue un gran ejemplo, la verdad es una mujer admirable, todavía la quiero, definitivamente. Entonces, aquí es importante, ella, cuando fallece, porque yo la vi un día antes y en la mañana que me entero que había fallecido, yo dije, no es cierto, no es posible que ella haya fallecido, yo la vi. ¿Cuántas veces no hemos pasado por situaciones que es que lo vi la semana pasada, la vi antier, lo vi ayer? Entonces, este tipo de cosas nos pasa y decimos, no. Entonces, yo en ese entonces, yo era adolescente, me tuve que acercar y la tuve que ver. Les confieso que a mí no me gusta ver ese tipo de cosas, le hago la confesión, pero yo sí necesitaba verlo porque si no, yo no hubiera entendido y yo no me hubiera dado el permiso de elaborar mi duelo. ¿Sí? Buenas noches, Viole. Buenas noches, Graciela. Elvia, buenas noches. Bienvenidas todas ustedes. Gaby, ya te había saludado. Entonces, este tipo de situación, aparte de que nos da la negación, y esto no nos pasó, esto no se da, esto no va a pasar, que la negación, provoca angustia porque cuando estamos enfermos, les comentaba ahorita esta enfermedad, nos provoca angustia, provoca incertidumbre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Por qué me voy a componer, no me voy a componer, me voy a aliviar? ¿Hasta dónde van a llegar mis procesos? Hemos visto los tipos de medicamentos que tomamos y cómo nos afectan. Entonces, este tipo de cosas afectan. Y también nos lleva al aislamiento porque se considera que nadie puede entender lo que estoy viviendo. Nadie entiende lo que está pasando. Me dice Graciela, mi padre partió en 2018 y todavía lo extraño mucho, doctora. Efectivamente, Graciela, ahorita vamos a comentar un poquito de las cosas que estamos viendo. Lo que yo les decía ahorita, y me voy a adelantar un poquito. Yo todavía quiero a mi abuela y puedo decirles, y me atrevo a comentarles que es la pérdida más dolorosa que yo he vivido en mi vida. Ella, les digo, era mi ejemplo, era una persona muy querida para mí. Y ella, cuando se va, pues entré en todas esas etapas que les voy a explicar ahorita. Pero lo más padre de todo es que llegó un momento que ya la puedo recordar y esa es la parte que vamos a llegar, Graciela. Les voy a dar algunos tips de que cuando pase, cuando ya los recordamos sin dolor, cuando ya los recordamos con todo el amor que les dimos y con todo aquello que nos dejaron, es cuando entonces ya superamos el duelo. Y esa es la parte rica, y ya ahorita ya me adelanté un poquito, pero vamos a ver esto. Carla, bienvenida, buenas noches. Ale Ruiz, hola, buenas noches. Todos los días tenemos pérdidas, pero son muy dolorosas. Efectivamente, hay que saber manejarlas y aprender a manejarlas. Bueno, entonces aquí muchas veces la negación, como les decía, nos lleva al aislamiento. No quiero saber nada, me aíslo, no pasa nada, nos negamos. Así nos tapamos los ojitos y decimos, esto no ha pasado, no sucederá, ni sucedió, ¿sí? Entonces ahí hay que estar. Después viene la ira o rabia. Es ese sentimiento de enojo e impotencia que se experimenta cuando enfrentamos esto, ¿no? Es que, porque a mí no me debió haber pasado, me enoja, se enoja uno a veces hasta con Dios, ¿sí? Lo que yo les comento luego, es que Dios aguanta. ¿Por qué? Porque es nuestro enojo tanto y tan fuerte y tan terrible que nosotros mismos decimos, no,
no me está pasando a mí. Ay, perdón chicos, que se me está apareciendo algo en la compu. Y no los veo a ustedes, perdón. Entonces, aquí nos centra la parte del sufrimiento, del enojo, la rabia, con quien me desquito. A veces podemos ser violentos, ¿no? A veces podemos ser violentos y muy groseros con la gente que está a nuestro alrededor porque nadie entiende lo que estoy viviendo. ¿Sí? Nadie entiende lo que me está pasando. ¿Eh? Beatriz nos dice, el dolor que sentí cuando me diagnosticaron cáncer de mama fue igual al dolor que sentí cuando perdí a mi mama. Efectivamente, habíamos hablado de la pérdida de la salud. ¿Eh? La pérdida de la salud también es, y sobre todo aquí está en la parte de la negación y también está la parte de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a estar? Fíjate, Nicole, su madre murió el 3 de octubre y a los 3 días le diagnostican el cáncer. Entonces imagínense, hay doble golpe y doble duelo. Y estamos viviendo un doble dolor. Buenas noches, Blanca. En el momento de la pérdida es muy difícil aceptarlo. La negación es mucho mayor. El dolor no te permite razonar. Efectivamente, el dolor no te permite reaccionar y de repente pensamos que nosotros tenemos todo el sufrimiento del mundo y todos lo vamos cargando, ¿no? Vamos cargando todo ese dolor, pero de repente, y además les voy a decir algo que lo hemos platicado también, el dolor que yo siento no es el mismo que siente mi vecino. Les comentaba mi hermana y yo por decirles algo, el dolor que yo sentí no es el mismo que sintió ella. Y en otras circunstancias semejantes, el dolor que sienta ella no es el mismo que voy a sentir yo, porque cada uno de nosotros sentimos el dolor de diferente manera. Entonces aquí sí es bien importante. Pasamos de la negación, me enojo, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué es lo que está pasando con esta situación que estamos viviendo? A veces podemos llegar a sentir hasta envidia de la otra gente porque ellos están bien y nosotros no. Se generan con este ira o rabia una serie de emociones negativas que a veces podemos pensar que, híjole, yo tengo esos sentimientos, yo soy esa, entonces ese tipo de cosas hay que estar muy al pendiente de lo que sentimos. Ahorita les voy a dar unos tips, pero aquí es perder, pero también es reconocer. Yo a veces les comento, entonces no se vale, yo creo en Dios y lo amo infinitamente, pero también de repente yo les comento, Dios aguanta porque entiende lo que estamos pasando, entiende que tenemos un sufrimiento y que a veces nosotros decimos, ¿por qué me mandas esto? ¿No? Esa es parte de la ira. Y también en esa parte de estar con Dios, de estar comentando, también viene la otra parte. Empiezo con la negociación, que es otra etapa. ¿Sí? Señor, si tú me das, si tú me ayudas, hasta con, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo yo te doy esto, X, Y o Z, yo te ofrezco esto a cambio de qué? De que le des la salud a mi paciente, de que yo vuelva a estar bien. Empezamos a negociar, ¿no? Yo te ofrezco esto a cambio de esto otro. Entonces es ahí cuando empezamos a tratar de negociar, se prometen hacer cosas, pero de repente cuando no se cumplen es cuando empezamos otra vez con otras cosas que no nos agradan mucho, ¿no? Entonces aquí esta parte de negociación también es importante que la vayamos viendo. Después entramos en la etapa de depresión. Esta es la etapa más intensa que podemos sentir, donde se manifiestan sentimientos de tristeza, decepción, enojo, coraje, una tristeza impresionante, todo lo que ustedes ven. Aquí es importante llorar lo que se tenga que llorar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tratamos de contener. Si estamos enfermos, como es el caso que habíamos platicado hace un rato, perdí la salud y entonces de repente me da por llorar. Híjole, es que no me entienden. ¿No? ¿Y para qué lloras? ¿Qué solucionas? Pues tú llora, tú saca tu emoción, tú saca tu sentimiento, tu depresión y llora. Si es por una pérdida, entonces pues, también tenemos que llorar. Porque de repente les comentaba también, creo el otro día, un paciente me dice, es que yo no quiero que mi mamá llore, déjala que viva su dolor, ¿por qué no hemos de vivir nuestro dolor? Esa es una parte también de vivir las cosas dignamente lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo. Perdón tantito. Buenas noches, Iván. Gali nos comenta, ¿por qué hay días que creo que ya lo superé y hoy siento mucha tristeza, mucho dolor? Acabo de llorar y este llanto es como si hubiera perdido una persona.
es un dolor en el alma, efectivamente. El duelo, no crean que las etapas así ya van todas, pasan y ya pasé una, ya la libré, entonces ya pasé el enojo, ¿sí? Entonces ya estoy en la depresión o en la negociación o regateo, pero no, a veces tenemos retrocesos, volvemos a llegar porque todavía el dolor no se, o el duelo no se elabora en 3 días, chicos. Esto es un proceso de tiempo. Tenemos que estar muy al pendiente de nuestras emociones y sentimientos. Entonces, de repente sentimos que ya medio la libramos y de repente, otra vez me duele, otra vez me duele mi alma, como dice Gal. Otra vez me duele mi ser, mi psique, extraño a la persona, extraño mi salud, extraño no poder hacer las cosas que podía hacer antes. Entonces, es un fluctuar este tipo de cosas. Entonces, aquí en este caso también entramos con la depresión. ¿Por qué? Porque nos causa ¿cómo voy a darme el permiso de ver, por ejemplo, si veo a un niño que, que está jugando, que hace una chistosada, ¿cómo me voy a dar permiso de disfrutarlo? Si acabo de tener una pérdida o si tengo un dolor, ¿no? Aquí por eso también es bien importante. Les voy a dar unos tips ahorita, pero también es importante entender cuáles son mis sentimientos, cómo me estoy sintiendo en este momento y poderlos ir desarrollando con el tiempo. Entonces la depresión nos afecta mucho a la autoestima también, ¿sí? Porque nos sentimos mal, nos sentimos incomprendidos, triste, enojados a veces, con ganas de llorar, a veces con ganas de no despertar, de no hacer absolutamente nada. La depresión en ese sentido nos lleva. Y híjole, yo les digo, la canción de Manuel, Quiero dormir cansado, es la canción del deprimido. Porque no quiero pensar en nada, no quiero hacer nada, quiero estar aquí tirado. A eso nos lleva la depresión. Pero también tenemos que estar muy atentos a que esta depresión no sea muy prolongada, que también tengamos un ratito de respiro y que de repente entendamos el proceso que vivimos y que nos demos un permisito de apapacharnos y de consolarnos un poquito. Después de todo este proceso viene la aceptación. Es la capacidad que ya tenemos de enfrentar la pérdida, sea de salud o física, ¿sí? Y adaptarme a una actitud activa. Bueno, ok, estoy enferma o enfermo, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tengo que seguir mis tratamientos médicos, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y a lo mejor ahí entramos al regateo. Señor, si me tomo bien mis medicamentos, igual a lo mejor me alivio más pronto. Entonces, esto es lo que hacemos y esto es lo que tenemos que estar entrando en esta etapa. Cuando llegamos a la aceptación es cuando ya le doy un sentido positivo a esta pérdida. Yo sé que de repente uno no le puede encontrar sentido positivo a la vida, pero cuando la persona que partió o la enfermedad que estoy teniendo, o sea, por ejemplo, la enfermedad podemos decir, pero ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué no? Más bien hay que cambiarle el por qué, para qué. ¿Para qué me pasó? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a entender de esta enfermedad que estoy teniendo, ¿no? Cuando es ante una pérdida de una persona, sea familiar, madre, hijo, hermano, lo que sea, entonces ¿qué es lo que me dejó esta persona? Es cuando esta persona, ¿qué es lo que me dejó? Y no me refiero a herencias, me refiero a qué me dejó anímicamente, qué aprendí de él, cómo lo recuerdo, ¿sí? La parte de la trascendencia, qué tan trascendente fue para mí y qué tan importante fue para mí esta persona para poder seguir adelante y recordarlo con ese cariño o recordarla con ese cariño con el que vivimos y que llevamos a cabo en la vida, ¿no? Porque fue nuestro compañero de viaje o compañera de viaje, sea el parentesco que sea la relación que sea, todos somos compañeros de viaje, ¿no? Entonces, sea la relación que sea, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí una de las cosas que yo les recomiendo, que trato de hacer, en primera les recomendaría, si ustedes gustan y les gusta leer, que lean El Camino de las Lágrimas. Es de Jorge Bucay y les puede ayudar mucho en esta parte. Y algo de lo que él nos menciona, porque le quiero aclarar, no es todo mío, Jorge Bucay habla de que hay que permitirse estar en duelo. Lo que les comentaba hace rato, me decía, no, pero no estés triste, ya está mejor, espérame, yo me siento mal, estoy triste, me duele lo que estoy viviendo. Entonces, date el permiso de sentirte mal,
triste, vulnerable, necesitado, lo que tú necesites en ese momento. Darte ese permiso de sentirlo, de sentir esa sensación de dolor, de tristeza, lo que tú sientas, date ese permiso. Date también el permiso de conocer, identificar tus emociones. ¿Qué es lo que me duele? ¿Sí? Que como decían hace rato, es que me puse a llorar como si hubiera sido ayer o antes. Pues llora, llora. Me regreso a lo de mi abuela, perdón, pero por ejemplo, cuando en aquel entonces, cuando la sepultaron, le llevaron mariachis y las golondrinas le tocaron. ¿Saben cuántos años no pude yo oír las golondrinas sin llorar? Muchos, porque me recordaba de mi abuela. Con todo y que yo ya no sentí el dolor porque para mí ella, les reitero, fue una persona significativa y ya la recordaba con el afecto y con el cariño con la persona que era, ¿no? La mujer. Entonces, hay que verlo. Y también este tipo de situaciones no es nada más, decíamos hace rato, ya pasó, no. Este proceso lleva un tiempo, no es de que ya pasé, como les decía hace rato, ya pasé por esa etapa, entonces ya no. No, es recordar de repente, date el permiso también de darte este espacio de sentir el dolor, de sentir la tristeza, de tratar también de negociar lo que tú sientas, pero identifica tus emociones, porque también la depresión nos lleva a situaciones físicas, ¿no? Al desgane, a que dejamos de comer y todo ese tipo de cosas no son sanas. No son sanas porque tenemos que estar muy conscientes de que nos tenemos que cuidar. No hay que permitir que nuestra autoestima, perdón, se dañe, que nosotros nos decaigamos. ¿Por qué? Porque si somos gente que estamos enfermas, tenemos que cuidarnos mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el máximo esfuerzo para estar más o menos bien, de acuerdo a mis necesidades como enferma. Y si yo tengo una pérdida, también tengo que estar bien. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, si yo estoy aquí es por algo. Algo tengo que estar haciendo aquí. Entonces debo de estar lo mejor posible, porque yo no sé si en la pérdida me queda familia, queda alguien que esté ahí conmigo. Entonces hay que hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Elvia nos pregunta, es cierto, a veces no nos comenta, es cierto, a veces no nos damos el permiso o las personas a nuestro alrededor nos limitan. Nos dice, no estés triste, exactamente. Mientras lo elaboramos, el duelo no estés triste, mira que esté en un lugar mejor, chalala. Pero de repente ese no estés triste nos limita y no nos damos la oportunidad. Yo una de las cosas que les recomiendo también es que escriban lo que sientan. Entonces háganlo, enciérrense a llorar. De verdad, si tenemos la necesidad de llorar y me siento muy triste, pues me encierro a llorar, no pasa nada. O en un momento que yo tenga, me pongo a llorar y saco mi emoción, ¿sí? O con permiso, en este momento estoy triste, voy y me encierro, o voy al baño y desahogo esto que yo estoy viviendo, ¿sí? Pero sí es importante que esto nos demos el tiempo e identificar las emociones. Y pueden ir fluctuando, ya me puedo sentir mejor, pero en 3 días me acuerdo que pasó y demás y vuelve a caer la depresión o el duelo o el dolor. ¿Sí? Entonces no hemos sanado todavía. Vamos a tratar de seguirlo elaborando y esto lo vamos a elaborar, les reitero, dándonos permiso de sentir lo que estamos sintiendo, de vivirlo. ¿Sí? No es nada más, pues sí, hoy estoy triste o lloro, no, hay que vivirlo y hay que identificarlo de tal manera que podamos hacerlo. Cuando estemos en proceso de duelo, es también importante no tomar decisiones importantes. Hay gente que de repente quiere sacar ya todo de momento y después dice, ay, no, creo que no hubiera tirado el llavero o creo que no hubiera hecho esto. Entonces, no me hubiera cambiado de casa, no me hubiera metido a X, Y o Z. Entonces, aquí es bien importante no tomar decisiones importantes para nuestra vida. Hay que elaborar un poquito el duelo, estar un poquito más calmada y vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante. Hay que agradecer también las cosas que tenemos, ¿sí? Las cosas que tenemos, sí tenemos una pérdida muy importante, pero ¿qué esto que estamos viviendo, qué nos está llevando, qué nos está enseñando? Entonces hay que agradecer las cosas pequeñas o grandes que tenemos, ¿no? Porque a lo mejor
perdí a mi mamá o a mi papá, pero ¿qué creen? Tengo hijos, tengo familia. Esto no va a implicar que no sienta y que no viva el duelo de mis padres o de mi padre en este momento que le estoy comentando, en este ejemplo, pero sí ver que tengo otro entorno, que también tengo otras cosas y entonces vamos a irlas viviendo y vamos a irlo desarrollando. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que también es importante. Ver que, ¿por qué? Porque esto nos da un poquito de valor y de hacer cosas. Acuérdense también, además, que la logoterapia nos indica que nosotros mientras tengamos un sentido o algo que hacer en esta vida, vamos a tratar de estar lo mejor que se pueda cuando estemos aquí. Entonces, mientras yo tengo un sentido y estoy viendo que tengo a lo mejor un hijo que necesita ayuda, que necesita que esté conmigo, que está ahí, aunque yo esté muy triste por la pérdida que he tenido, entonces pues está ahí, me necesita. Entonces, ver esa parte importante y ver la parte de las pequeñas cosas que nos pueden ayudar. A veces también de repente podemos ver alguna cosa chusca, alguna cosa boba, y de repente nos da risa, ¿no? Y dices, oye, pero si estoy en duelo, no, pues también date esa oportunidad, porque es una manera de ir, perdón, sanando, de ir sanando eso que estamos viviendo. Y algo que es bien importante, anímate a pedir ayuda. Si no podemos con este duelo que tenemos, con ese dolor que estamos experimentando, hay que pedir ayuda. ¿Sí? Un duelo aproximadamente dura 6 meses, aproximadamente de 6 meses a un año. Si después de ese tiempo no se ha elaborado el duelo de manera adecuada, entonces sí pidan ayuda. También es importante el hablar de las cosas que estamos viviendo. A veces, por ejemplo, uno no quiere hablar ni decir nada, pero cuando tú hablas hacia la otra persona, con otras personas de la pérdida que estás teniendo, de la pérdida que tienes, sea de la que sea, te ayuda a que lo vayas elaborando, de que vayas entendiendo y eso te va sanando, va sanando tu alma y te va dando la oportunidad. Si no, pues pide ayuda profesional de verdad y busca la manera. Ahora, lo que nos lleva el duelo al final de todo este proceso es que yo recuerde la pérdida que tengo al familiar perdido con amor, ¿sí? Con amor y ya no con dolor. Esto cuando ya sucede es que ya el duelo está sanado, está subsanado. No necesariamente decimos, bueno, es que ya no me duele, por eso lo pierdo. Y además tenemos muchas creencias en nuestra cultura que dicen que si ya no te acuerdas de la persona es que ya la olvidaste, y si no sufres es que ya no la querías, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son importantes que las vayamos elaborando y que nosotros digamos, a ver, yo cómo me siento, a ver, yo ya no lloro por mi papá, por ejemplo, ¿no? Ya no lloro por mi papá, pero sin embargo lo recuerdo con cariño y afecto porque él me enseñó esto, esto, el otro. Y entonces, ¿qué significado le dio a mi vida? ¿Sí? Esa es la parte importante. ¿Qué significado me está dando esta pérdida a mi vida? ¿Qué significado me dio? ¿Sí? Entonces, a veces, el día ya comentamos que no nos damos permiso, nos limita Nicole. Hay razón, cada día lucho por sanar. Tengo un niño de 5 años, efectivamente. Y a veces los niños son los motores de vida. Yo les voy a comentar algo, no me lo crean mucho porque eso me lo platicó un profesor que decía que él conoció a una persona que tenía cáncer, me parece, o si no, una enfermedad similar, y que ella dijo que no que iba a estar bien hasta que sus hijos terminaran la escuela, ¿no? La universidad y esto. Y la señora efectivamente no murió hasta que los niños terminaron la escuela. Entonces es la parte de repente que el regateo que hacemos o que le pedimos a Dios, ¿no? Entonces sí, hay que lucharle y qué bueno que tengas por tu niño, mi niño. Nicole, sí, buenas noches. Yo estuve en duelo y con depresión. Mi duda es cierto o falso que al pasar por ese trance me dio cáncer. No necesariamente. Se habla mucho de que si no imagínate, si a todos o muchos de nosotros, porque todos tenemos duelos en la vida, como decíamos hace rato, entonces nos daría cáncer a la mayoría de la gente, ¿no? Entonces no lo considero así. Le echan la culpa que cuando no perdonamos y no dejamos ir, a veces también
es causante de cáncer, pero también muchas partes del cáncer tiene que ver con la parte física que no sé si sea genético o qué, aquí tendríamos que preguntarle a los doctores, pero no te dejes enganchar por eso y vive tu duelo, el duelo que hayas vivido, vívelo, y a la persona que perdiste, recuérdala con cariño y amor, y ella no es la culpable de, ni tú, por haber sentido pesar ni depresión, por haberse ido, ¿no? Por haber tenido una pérdida. Aquí es importante que tú te sientas bien, que a esa persona que perdiste la recuerdes como lo que fue de importante en tu vida y que puedas desarrollarlo de esa manera, ¿no? Entonces, aquí no hay que echarnos, ni tampoco hay que autoflagelar, no sé, chicas, chicos, de que, ay, es que me dio cáncer porque me pasó esto por el duelo, porque comí aquello otro, no. Hay que ser conscientes de que esto, hace rato platicaba con un ingeniero que me comentaba que su padre tuvo un cáncer muy agresivo de estómago. Entonces él dice, yo no me quiero enganchar con la parte de que me va a dar a mí, pero sí también a veces tiene cierta connotación genética, porque el doctor le dijo, aguas, tienes que entenderte y estar muy al pendiente de tu estómago. Así como a nosotras nos dicen que tengamos que hacernos el tacto, que nos chequemos nuestros senos y que también hagamos el Papa Nicolau y lo que tengamos que hacer para estar atentas a la parte de la salud, porque para nosotras las mujeres eso es una parte muy delicada. Hacia el doctor, pero tiene que ver más que nada con tu salud física. ¿Sí? No busquemos responsables ni busquemos que por otras situaciones nos han dado. Hagamos lo que tengamos que hacer. Ya lo tenemos, hagamos lo que tengamos que hacer. Nuestro tratamiento como debe de ser, vivir lo que tengamos que vivir. Si me enojo, oye, vamos a sacar el enojo también, vamos a sacarlo cambiando el por qué me pasó a mí, para qué me estoy aprendiendo esto. Porque también creo que es importante que entendamos. Malena nos comenta, mi hija con cáncer, la pérdida de mi compañero de vida, un hermano, esta pandemia que no me permite abrazarla, sigo llorando. Yo no quiero llorar, mi hija que tuvo cáncer es muy, se hace fuerte, pero veo cambios en ella, quiero abrazarla, no quiero lastimarla, la veo tan frágil. Híjole, yo creo que a nuestros hijos siempre los vemos frágiles. Pues si quieres abrazarla, ¿por qué no le dices? Yo no sé qué tan lejos vivas de ella, Malena, pero yo creo que sí es importante. Y yo les voy a compartir algo que a mí me parece de esta enfermedad. De por sí todos sabemos que lo único que tenemos seguro es la muerte. La muerte está latente desde que nacemos. Sí, es parte de que no nos gusta hablar de ella y que no es algo agradable, definitivamente no lo es. Pero sí algo que nos debe de enseñar es esto, es que nos da la alerta de que nuestra permanencia en este mundo es finita, no infinita. O sea, que nos vamos a ir tarde que temprano. Aquí a lo mejor muchas de ustedes lo van a librar, yo espero que todas, ¿sí? Que todas sanen de una y otra manera, ¿sí? Que todas sanen. Pero sí nos hace conciencia de que podemos no sanar. ¿Sí? Entonces, cuando nos hace ese eco de que podemos no sanar, entonces sería una oportunidad como de, bueno, mi tiempo es finito en este mundo. Entonces, tratar de ser más conscientes del tiempo, abrazar más a la gente que tengo, estar más consciente de eso, entonces hacerlo de esa manera. Me comenta, vivimos lejos y ella tiene mucho miedo. Por supuesto, porque además es persona vulnerable, ¿sí? Él es una persona vulnerable. Pero se acuerdan que la vez pasada que hablamos de autoestima, yo les decía que se apapacharan, ¿no? Entonces, con esto de la tecnología, también lo que podemos hacer y que hemos estado haciendo es mandar abrazos virtuales. Y a veces cuando no hemos sido tan cariñosos en la vida, no sé si sea tu caso o no, Malena, ni el de tu hija, pero sí que es importante que de repente nosotros no nos damos esa oportunidad porque no lo aprendimos. Entonces yo no sé qué tan cariñosos sean, pero sí sería padre que aunque sea por estos medios de tecnología, se dieran un abrazo, de verdad se lo dieran, se dijeran lo que se tengan que decir. Yo sé que a veces, si tu hija es muy fuerte y no la quieres lastimar porque a lo mejor no quieres tocar el tema, pero sí sería válido que de repente le dijeras, pues te quiero,
porque no sé si se lo digas o no, o si se lo digan, y no es solo para Malena, ¿no? Pues, sino para todos, ¿no? Por ejemplo, decía hace rato Nicole, con su niño de 5 años. O sea, ¿qué tanto lo apapachamos o los abrazamos? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo, porque también esta enfermedad nos da la oportunidad de ver que la vida es finita, que podemos hacer cosas y que no dejemos nada para mañana. ¿Cuántas veces guardamos un vestido para una ocasión especial? No, o unos zapatos para una ocasión especial. La ocasión especial es hoy, hoy, hoy. Es la ocasión especial, porque mañana no lo sé, ¿sí? Mañana no lo sé. Vivimos en zona sísmica, no nos vayamos a otro lado. ¿Quién nos dice que no tiembla y hasta ahí llegamos? O que salimos y nos atropella un coche. Entonces, es finito. Dense la oportunidad. Quiero cerrar con este comentario que les voy a hacer, si es que no tienen alguna duda, chicas o chicos. Alguna vez en un curso que yo di, les comentaba esta parte y viene a razón de esto, que por qué no hacían algo por alguien que ustedes que ellos no tuvieran una buena relación. Aquí yo les diría, ¿por qué no hacen algo por esas personas que quieren? ¿Cómo qué? Como darles un abrazo. Si vivimos juntos ahorita por lo de la pandemia también está medio complicado. A lo mejor a mi niño hace mucho que no le leo un cuento, o a mi niña, hoy te voy a leer un cuento. ¿Cómo ves? ¿Te late que te lea un cuento? Hagamos algo que sea agradable para la gente que está en nuestro entorno. Y les comento esto porque en el curso que yo les comento, les decía a la persona, lleguen y dale un abrazo a tu hijo o a tu hija. Al día siguiente me comentan qué pasó. Me comentaron, una de las señoras que fue la que más me impactó y quedó en mi mente, me dijo, hace años que no abrazaba a mi hija. Y yo la abracé, ayer la abracé, perdón, y no sabes el gusto que le dio, y me dijo, ¿cuántas ganas tenía de un abrazo? Entonces, ¿cuántas veces nos guardamos un te quiero, un te extraño, un te amo, un me agradas, un me caes bien, un eres parte importante de mi vida porque pensamos que tenemos el tiempo compradísimo? Entonces, aquí sí es bien importante, hagámoslo. Yo sé que la pandemia nos tiene a todos agobiados, de verdad. Y ahorita que habían dicho que a lo mejor regresábamos a semáforo rojo, pues más estamos en estrés y más entramos en conflictos. ¿Por qué? Porque efectivamente, y no te sientas mal, Malena, de que si eres que te puedas sentirte que eres rechazada por tu hija. Simplemente que ella es persona vulnerable y debe de tener alguna preocupación por esto. Entonces, todas las personas de cáncer es persona vulnerable. Entonces, cuídense, por favor, traten de vivir hoy de la mejor manera, de verdad, y yo la veo así como una oportunidad. Espero les haya ayudado esto. De todos modos, cualquier cosa, estamos en el grupo y estamos a sus órdenes. Cuídense mucho, por favor. Gracias a Cáncer de Mama, gracias a Fabi, gracias a Violeta. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Un abrazo. Gaby, espérame, no me cuelgues, Violeta. Gaby, ¿a qué se ve que tengo mucho sueño? Demasiado cansancio, en este caso también porque mi pareja no ha asimilado esa parte, porque en ocasiones se nos complica estar bien, peleamos mucho. He visto que hay parejas que llegan a separarse, ya es que no sé qué significa un te quiero, un te amo. Hijo, eso es una parte bien complicada, recuerden que ya lo habíamos visto. A mí ahorita les trato de resumir lo que puedo. A mí ahora que después de mis quimios me han dicho que tengo otros 3 tumores, 2 en mi tiroides y 1 en mi hígado, sentí otra vez mucha tristeza, creo que más que cuando me hice el diagnóstico. Exactamente. Sí, porque cuando vamos avanzando ya vamos viendo que no. Gali, te voy a comentar una cosa. ¿Por qué no lo platicas con tu esposo? Trata de platicarlo de una manera cordial, sin que te sientas lastimada. No lo tomes personal tampoco. Recuerda que a veces los hombres reaccionan diferente que las mujeres, ya lo hemos platicado. Que ellos de repente este tipo de cosas de la salud no se les da mucho. Ellos prefieren hacerlo así a la distancia, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo las cosas, vamos haciendo de la mejor manera, pero háblalo. Y si tú no quieres a él, porque también muchas veces cuando decimos te quiero, esperamos que nos digan yo también, ¿no? Yo también te quiero. Entonces tratemos de entender que mi sentimiento a lo mejor no es el mismo del otro.
Entonces, platícalo, por favor, Gali. Platícalo, por favor. Y sí, Liliana, también porque ahí tú ya vas viendo que la enfermedad iba mejorando y cuando checan esto piensas que vas para atrás, entonces vamos para adelante. Malena, gracias. Díselo a tu hija, Male, y qué bueno que lo compartes aquí con nosotros. Gracias, feliz Día del Médico. Gracias a todos los médicos. Gracias, excelente plática, bendiciones. Muchas gracias. Gracias a todos, bendiciones para todas y todos en el grupo. Acabo de perder hace 5 días y realmente me está afectando. Ahorita estamos teniendo muchas pérdidas. Cualquier cosa, Blanca, vive tu duelo, vive lo que tengas que vivir y aquí estamos. Ahí está el grupo si tú quieres participar, con mucho gusto. ¿Sí? Muchas gracias, chicas y chicos. Dios los bendiga, que estén muy bien y dense la oportunidad, porque recuerden, estemos sanos o no sanos, solo tenemos el día de hoy. Mañana veremos. Dios las bendiga, cuídense mucho. Gracias, chicas. Gracias, cuídense.